Hola, hola, buenas tardes. Profesor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo Ah, estás? sí, noche, sí, perdón. No, Es- tranquilo. Estaba en el otro, pero no abría hasta el nuevo enlace. Sí, no sé por qué, ese enlace es igual, pero no quiso abrir. Por eso mandé otra Ah, vez. ok, ok, Pero ya están acá la mayoría y algunos puede ser que vayan entrando en camino, pero yo acá voy añadiendo a los demás. ok. Muy bien, entonces, pues iniciamos. Bueno, vamos a dar hoy oportunidad para lo que es la biblioteca sacra, por la inquietud que tenía la vez pasada Arsenio. Y bueno, lo podemos hacer de cierre para seguir repasando lo que son los libros de la Biblia. Y bueno, ya estamos listos. Está aquí Fabián. Hoy le toca iniciar. Vamos a tener una oración para empezar y poner este tiempo en manos de Dios. Bienvenidos a todos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, gracias por permitirnos este tiempo para aprender más de tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija y podamos también ser edificados en el conocimiento tuyo y podamos también seguir siendo capacitados. Y así, Señor, nos prepares para servirte. Bendice a mis hermanos, gracias por sus vidas, sus ministerios. Sea con cada uno de ellos y rogamos que traigas con bien a los que habrán de integrarse y participar en esta reunión. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, Fabián, ¿ya estás listo? Sí, voy a intentar compartir pantalla, a ver si puedo, porque nunca hice esto. Ok, Solamente adelante. aprieto la flechita esta. A Sí, ver, y seleccionas el documento que vayas a compartir. está. Acá dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. Me aparece ese Ah, ok. mensaje. Entonces, A déjame ver ver. Está si. habilitado, Fabián, está habilitado, puede Ahí, compartir. Sí, ahí, adelante. compartir. Ahora, bueno, ahí voy. Cosa me rezonga porque estoy compartiendo todo lo que no tengo que compartir, pero bueno, somos creyentes, somos cristianos, somos hermanos. Hay que compartir Sí, todo. no hay nada que esconder, Eh, dice. Exactamente. A ver, vamos a poner acá. Presentación con diapositivas. Ahí Ahí está. ahí está, bien. Bien. La parte que me tocaba a mí era el capítulo 7 del libro de Hechos. Y quería como destacar que en la visión que como reformados podemos tener de este capítulo de Hechos de los Apóstoles, debemos destacar un fuerte énfasis en la soberanía de Dios para el cumplimiento de su plan de su plan redentor y el papel del pueblo de Dios en la historia de la salvación. Y solo para refrescar esto, y antes de entrar con el discurso de Esteban propiamente dicho, voy a leer lo que estaba en el capítulo 6 que vimos la semana pasada, desde el verso 8 que dice, y Esteban lleno de gracia y poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Solamente para contextualizar lo que vamos a tener en la clase de hoy. Este capítulo abarca básicamente, como decía, el discurso de Esteban, quien al ser acusado de blasfemia pronuncia un largo discurso que recorre toda la historia de Israel. Este repaso histórico no es solo una defensa personal por la situación en la cual se encontraba en ese momento, enjuiciado por
por blasfemia, sino una demostración de la soberanía de Dios a lo largo del tiempo. Esteban refleja a Dios en su providencia, quien siempre ha dirigido y preservado a su pueblo, incluso a pesar de la rebelión y el pecado de la humanidad. Desde una visión reformada podría organizar el enfoque discursivo de la siguiente manera. La soberanía, el primer punto, digamos, que podría destacar es la soberanía de Dios en su elección incondicional. Y abarcaría, según lo que yo estaba entendiendo, del primer verso hasta el verso 38, donde hace toda esta recorrida histórica, digamos, la elección de cada hombre en la historia, desde Abraham y su promesa de descendencia, luego con José y todo su proceso como esclavo hasta el liderazgo en Egipto, más adelante el llamado de Moisés, la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto y el establecimiento de la ley, todas cosas que muestran a las claras que Dios actúa conforme a su voluntad y con su propósito redentor, evidenciando que no está limitado por el comportamiento de su pueblo o de sus líderes. La historia de la humanidad es la historia de redención y control providencial de Dios sobre todas las cosas según su perfecta voluntad. El segundo punto que yo quería remarcar habla de la depravación humana, la rebelión e infidelidad recurrente del pueblo de Dios contra su voluntad. Vemos aquí, del verso 39 al 50, Esteban destaca que el pueblo de Dios, representado por los líderes religiosos, ha fallado repetidamente al no reconocer los actos de gracia de Dios. En lugar de seguir su plan, se ocuparon de resistir a los profetas, rechazar al Mesías. Con esto se muestra la depravación humana, la cual requiere de la gracia soberana de Dios para salvación. Aquí podemos mencionar que en el discurso, Esteban también critica la idolatría hacia el templo y la ley, una idolatría que ha reemplazado la verdadera obediencia a Dios. Denuncia el error de los líderes al convertir el templo y las ceremonias en un fin último y legalista, en lugar de verlo como sombras que apuntan a Cristo. Esto es en los versos 42 y 43, donde se cita el profeta Amós, en el capítulo 5, los versos 25 al 27, reclamando, en cierto modo, un entendimiento correcto de la ley, no como un fin en sí mismo, sino como parte del pacto que señala la necesidad de un Salvador. La centralidad de Cristo en la obra de expiación. Esto se evidencia aquí en los versos 51 al 53, en el rechazo de los profetas a Jesús como cumplimiento de las promesas y la necesidad de la obra de expiación a través de Cristo. Quizá el punto culminante del discurso de Esteban sea la acusación de que los líderes judíos han traicionado y asesinado al Mesías prometido, Jesucristo. Los confronta como asesinos, desobedientes a una ley que recibieron, conocen, pero no obedecen, perpetrando así el acto más grave de rebelión jamás realizado desde la caída. Y esto acaba por confirmar la necesidad de un Salvador, otra vez, que transforme los corazones endurecidos. El justo, así aparece en el verso 52, es el Salvador que han rechazado. El cuarto punto, la perseverancia de los santos, el martirio de Esteban, que está en los versos 54 al 59, donde vemos que Esteban, aún en riesgo inminente de muerte, manifiesta su visión maravillosa de la gloria de Dios, puesto los ojos en el cielo, dice el verso 55, y su martirio, el martirio de Esteban, es visto no solo como el primer testimonio de fe hasta la muerte en la iglesia cristiana, sino también como un cumplimiento del patrón de los profetas rechazados y perseguidos por proclamar la verdad de Dios. La muerte de Esteban refleja el principio de que Dios es glorificado incluso en el sufrimiento de sus santos y que este sufrimiento forma parte del avance del reino de Dios. Y así será hasta que Cristo regrese. Y el quinto punto, gracia irresistible. El futuro papel de Saulo, de Pablo, como testimonio del modo en que Dios obra soberanamente para transformar corazones endurecidos, es impactante en este último verso, diciendo, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió, dice el verso 60. Y justamente la vida del propio Saulo de Tarso refleja esa piedad de Dios, esa misericordia, y en cierto modo responde a la petición de Esteban de no tomarle en cuenta los pecados, ¿verdad? Saulo, futuro apóstol Pablo, en ese momento, ¿no? Aparece por primera vez en esta escena aprobando la muerte de Esteban. Esto también muestra cómo Dios puede usar incluso a los enemigos de la fe para cumplir sus propósitos soberanos, pues Saulo sería transformado y utilizado poderosamente para expandir el evangelio. Sería usado
de dos maneras. Como perseguidor, ¿verdad?, de Jesús, con lo cual se generaba una dispersión, llevando inevitablemente a la expansión del Evangelio, al perseguir a los creyentes, y como apóstol, predicador, líder, mensajero de Cristo a los gentiles principalmente y a todas las naciones, al punto de morir incluso él mismo por la causa de Cristo. Gracia irresistible es la que tocó también a Pablo, a Saulo de Tarso. En conclusión, podemos resumir y de modo más concreto que el capítulo 7 de Hechos, en la perspectiva reformada, otra vez resalta cómo Dios usa la historia y los acontecimientos, incluso el sufrimiento y la persecución, para el avance de su plan de redención, centrado totalmente en la obra de Jesucristo. Y bueno, eso es un resumen que no está basado en los libros que nos aconsejaron a basarnos, pero que me parecía que estaba bueno darle otra visión, eh, para que después el profesor diera como tiene planificado, ¿no? Pero bueno, por ahí quería compartirles. Muy bien, Fabián, muy interesante. Y bueno, para esta comparativa que hiciste, que creo que está muy bien planteada en cuestión de lo que nos compartes, los puntos, son puntos importantes de lo que es precisamente la teología reformada, ¿no? Y bueno, puntos también dentro de la iglesia presbiteriana que son claves, el aspecto de la soberanía de Dios, bueno, la elección incondicional que maneja la depravación también está presente, la obra expiatoria de Cristo, la perseverancia y finalmente lo que es gracia irresistible. Creo que está interesante, bueno, no lo había visto de esa manera. ¿Tomaste la idea de alguien o tú lo viste a Sí, través de... o sea, en realidad lo que traté de ver es el, el- los 5 puntos, ¿no? El tulip, que se le dice, para tocar esos 5 cuestiones que vos acabas de señalar, eso fue profeso, quería como buscarle esa vuelta a este repaso tan específico, tan concreto que hace Esteban en el discurso, ¿no? Eh, Ajá, intuyo que lo que vos nos vas a presentar hoy va a ser más acorde a lo que venimos trabajando en el libro, y me pareció que estaba bueno darle esa visión. Y también ver a Cristo en todo, ¿no? Porque a veces claro. es difícil encontrar a Cristo, si no le hincamos el diente en los textos bíblicos, ¿no? Como que pasamos de largo por las historias. A mí me gustó buscar eso, buscar a Jesús en cada uno de estos puntos, y creo que los 5 puntos Están calvinistas ahí presentes. son bastante elocuentes en eso, y dije, bueno, vamos a ver si le puedo encontrar a este texto eso. Ok, Bueno, creo que es buen análisis y muy original también, porque vemos presentes estos puntos, bueno, también conocidos como puntos calvinistas o puntos de la teología reformada. Y sí, muy bien, me parece bastante bueno el aporte y sobre todo, si es algo tuyo, pues muy original también, presente en este capítulo que vamos a considerar el día de hoy, que es el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, aquí vamos a ver este, pues algo interesante dentro del discurso que presenta Esteban y que efectivamente, así como lo mencionó también Fabián, veremos cómo hay una oposición, ¿no? al discurso que él presenta y que de alguna forma también vamos a ir considerando. Hace un recuento histórico importante y que bueno, veremos a qué etapas se refieren en la historia del pueblo del Antiguo Testamento, cuál sería el personaje clave en cada una de las etapas y aproximadamente en qué temporalidad se podía ubicar cada uno de ellos. Pero entonces, bueno, viendo lo que es el capítulo 7, si ustedes se fijan, bueno, viene todo un discurso completo, no viene
dividido como regularmente lo vemos en otros pasajes, sino es todo un discurso. Por eso veremos a qué etapa se refiere Esteban y también solamente al final eh, del versículo 54 hasta el 60 es cuando van a apedrear a Esteban. Y bueno, lo que decía también ahí Fabián, la forma en la que Esteban muere, de alguna manera también tomando las palabras mismas del Señor Jesús, y es el primer mártir, y bueno, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice, bueno, habiendo dicho esto, la palabra dice, durmió, ¿no? Porque sabemos que hay una esperanza bienaventurada, y en este caso no habla de una muerte, pero bueno, la palabra dormir sería el equivalente a morir, pero lo dice de esta forma el escritor sagrado, en donde hay una esperanza bienaventurada, porque sabemos que el Señor Jesucristo también había señalado, el que muera por causa de mí, no perdería su vida, sino la hallaría. Entonces, de esa forma, Lucas nos enfatiza este aspecto también interesante. Pero bueno, vamos a ir al discurso propiamente del capítulo número 7 eh, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, en primer lugar, bueno, debemos de tener presente que en el caso de Esteban, empieza a fungir, empieza a fungir en un puesto en la iglesia primitiva como parte de los diáconos, y en este caso era un administrador de las mesas. Empieza de esa manera, sirviendo las mesas ante esta problemática que se dio entre lo que eran los, los, eh, los hebreos y en este caso también los griegos, ¿no? Entonces, él empieza, pero bueno, vemos que hay ciertas palabras que nos permiten a nosotros ver a Esteban de una forma diferente al resto, porque agrega en Hechos capítulo 6 que Esteban era, dice, varón lleno de fe. Y bueno, de ningún otro se habla, por ejemplo, algo extra, únicamente de Esteban. En el versículo 5 dice, agradó la propuesta cuando se dicen cuáles son las características, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, que es el que encabeza la lista. Y bueno, el agregado dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo, son dos cosas, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, que dice era prosélito de Antioquía. De Nicolás se dice, bueno, era prosélito de Antioquía, pero no como una cualidad o una característica que distintiva o en este caso que resalte algo de su persona. Pero de Esteban sí nos dice era varón lleno de fe y también dice del Espíritu Santo. Entonces aquí, bueno, vemos esta primera, este primer aspecto y también relacionándolo con lo que mencionó Fabián, ir viendo el aspecto también de la soberanía de Dios en el capítulo número 7. Bueno, Dios de esta forma también cumple un propósito en la muerte de Esteban. Vemos cómo lo que dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún en un escenario como este, vemos cómo también Dios se glorifica mediante la muerte de Esteban. Entonces, vamos a ir viendo, bueno, en primer lugar, veremos que hay dos aspectos. Por ejemplo, hay acusaciones que señalan contra Esteban. Y bueno, en este caso vemos como también hay puede haber una defensa, ¿no? Una defensa de estos aspectos. En primer lugar, podríamos mencionar dentro de todo el discurso, hay también lo que podríamos llamar una oposición a la ley por parte de los que escuchan su mensaje, y hay una oposición también hacia lo que sería el templo, ¿no? Que serían de alguna forma los dos elementos presentes tanto en el Antiguo Testamento como en la iglesia naciente. Y bueno, por ejemplo, veremos cómo en su discurso con respecto a la oposición a la ley, eh, Esteban muestra que los judíos
no respetaban en este caso ni a Moisés, ni tampoco lo hacían a la ley. Eso queda muy claro en su discurso. No hay respeto hacia Moisés, que se ufanaban de eso, y tampoco hay un respeto hacia la ley. Y ahorita lo vamos a ir desglosando en el discurso. Y el otro aspecto también es que cuando él señala que Dios no está limitado, dice, a un solo lugar, en este caso hay una oposición también a lo que sería el templo de Jerusalén. Entonces, dentro del discurso se puede distinguir que hay 6 etapas a las que hace referencia, y que bueno, de esa manera se puede también considerar un poco la historia del pueblo judío, y que hace referencia directamente a lo que es el Antiguo Testamento. Y bueno, veremos cada una de estas etapas, y vamos a ir leyendo lo que es el capítulo, ¿no? Entonces, empieza diciendo, el texto dice, el sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? Y bueno, hace referencia al capítulo 6. Dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Aquí recordando la Biblia, ¿a qué capítulo de Génesis remite? Al 12. Exacto, capítulo 12 del libro de Génesis. Y luego dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Eh, Luego dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Y bueno, aquí ya, bueno, hace referencia a otro personaje, aparte de Abraham, dice José. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y bueno, aquí en este aspecto, cuando señala también, dice Dios estaba con él, lo que decía Fabián, nosotros podemos comprobar efectivamente ahí el aspecto de la soberanía, cómo Dios se hace presente, Dios como el Dios de la historia también, que no es ajeno a lo que está sucediendo, y de qué manera también el Señor mueve las cosas, las circunstancias, las personas, y de esa manera también Dios se glorifica. Y bueno, menciona, le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto,
hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen, perdón, a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y bueno, hasta ahí cerraría lo que sería la primera parte. Le vamos a poner a esos versículos desde el versículo número 2 hasta lo que es el versículo número 19. Es la primera etapa que, bueno, es la etapa, en este caso, la etapa de los patriarcas, y aquí el personaje principal pues es Abraham, aunque también se menciona a José, pero en el caso de José, vemos cómo también, bueno, es utilizado en la tierra de Egipto, y estaríamos ubicando esta etapa alrededor de qué año. Abraham antes de Cristo, estamos hablando de cuánto tiempo. 2000 más o menos. Exacto, 2000 2000, años. 1800 antes de Cristo. Sí, 2000, bueno, en este caso estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, Abraham, ¿sí? 2000 años, el personaje sería Abraham, y estaríamos aquí considerando la época de los patriarcas. Bien, entonces, a partir del versículo número 20, empieza lo que sería la segunda etapa, la etapa como el libro mismo, el segundo libro de la Biblia, de la salida o el éxodo de Egipto, ¿sí? Y bueno, aquí ya no está José. José muere, es enterrado, da indicaciones con respecto a sus huesos, que no los dejaran allí. Y entonces aquí los aspectos que menciona en esta primera etapa son importantes porque podemos nosotros considerar, bueno, en este caso habla desde Mesopotamia, su salida de Harán, cuando Dios le llama, deja su tierra, su parentela, viene el pacto de la circuncisión también en el versículo 8, y menciona aquí precisamente, dice los patriarcas, dice, y Jacob a los 12 patriarcas en el versículo 8. Y bueno, aquí también hace algunas puntualizaciones. La razón por la cual ellos vendieron a José, dice envidia, y además dice cómo Dios le libró de las tribulaciones, le dio gracia, también sabiduría, y bueno, de esa manera llega también a Egipto a ser el segundo en importancia después del faraón. Entonces, es un recuento interesante que nos presenta Esteban en esta primera parte de su discurso, y lo ubicamos 2000 años antes de Cristo. Bueno, luego viene el siguiente personaje, será Moisés, sería el éxodo, la salida de Egipto. Y aquí también es interesante cómo en el versículo 19 cierra en esta primera parte diciendo que, hablando de un rey que no conocía a José. Por eso cuando el rey, o en este caso el faraón que estaba en tiempos de José, le dio privilegios también al padre y a los hermanos de José para que viviesen en Gosén, y de esa manera pues también se dedicaran al cultivo del ganado y a lo que ellos sabían. Entonces hace la aclaración, como dice este rey que no conocía a José, dice usando de astucia con nuestro pueblo, dice, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. Esto también es algo muy similar a lo que sucedió también en tiempos de Herodes el Grande, que es lo mismo que sucede, cómo se levanta también, en este caso, un libertador. En el caso del tiempo de Moisés, vemos cómo el faraón es el que decide también que los niños sean muertos. Esto se repite también en tiempos de Jesús, y José también dice por indicaciones del ángel, le dice que se vaya hacia Egipto, y entonces es librado también de la muerte. Y bueno, vemos que es algo que desde entonces, y bueno, siempre que se hable de una ley que vaya en contra de la vida, que eso también está pasando en nuestros días, ¿no? La aprobación del aborto en muchos países, incluso ya como algo normal, pues es algo que no es nuevo, es algo que ha sucedido a través de la historia,
de la historia de la humanidad y cómo también, pues, esto lo presenta la escritura y por supuesto que es algo que debemos nosotros levantar la voz y ponernos en contra de este tipo de leyes, de autoridades que se pronuncian a favor de la muerte, de la manera en que sea. Y dice aquí la escritura de qué manera también nuestro Dios libró en tiempos de Moisés, lo libra él de la muerte por el temor que sus padres tenían y en el caso también de José y María, cuando nace el Señor Jesucristo, de igual manera vemos cómo el Señor o Dios los guía, Dios está presente, por eso decíamos muy acertado lo que mencionaba Fabián, como Dios, el Dios de la historia, el Dios soberano, el Dios que sabe lo que sucede, el Dios que interviene, el Dios que levanta, en este caso, libertadores, caudillos, para que de esa forma también saquen a su pueblo de la opresión, porque es lo que señala también el texto. Se habla de maltrato hacia sus padres, como también dice el hecho de pronunciar leyes, leyes que van en contra de la vida o incluso también de la integridad de la familia. Eh, y bueno, aquí la finalidad era, dice, para que el pueblo no se propagase, porque sabemos que dice la escritura como el pueblo iba creciendo, el pueblo hebreo en aquel entonces, y los egipcios tienen miedo de que llegue el punto en donde ellos puedan también levantarse en contra del pueblo de Egipto, los desconozcan y por lo tanto también ellos toman esta decisión, ¿no? Y bueno, ahí también vemos la presencia, así como podemos ver la presencia de Dios como un Dios soberano, la forma también en la que obra Satanás a través de las mismas autoridades, de los gobiernos y en este caso también en leyes que se pronuncian a favor de muerte, ¿no? Como sucedió aquí. Entonces, es el cierre que nos hace en esta primera parte y estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. A partir del versículo número 20 entra en escena Moisés, que sería la etapa del Éxodo. No sé si ustedes lo quieran registrar también ahí en sus Biblias o tomar nota de ello que en el caso de Moisés estaríamos hablando de aproximadamente cuánto tiempo hay entre Abraham y Moisés de separación. 1600 más o menos, pastor. No, pero entre Moisés y Abraham, Ah, 500 años 400. aproximadamente. exacto, Claro, 500. Entonces, bien. y bueno, como algo que nos puede servir son 2000 años desde Adán hasta Abraham, eh, de Abraham a Moisés 500 años, y entonces ya nosotros podemos ir haciendo ahí lo que serían los cálculos, ¿no? De Moisés hasta nuestro, bueno, en el caso de Cristo, Moisés a Cristo, estaríamos hablando 1400, 1500 años aproximadamente, pero entre Abraham y Moisés hay una distancia de 500 años, ¿sí? Pero desde Moisés a antes de Cristo estaríamos hablando de 1400 años. Entonces entra aquí la segunda parte del discurso cuando señala, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte por esta ley que había de parte del faraón, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era como, como era Moisés. ¿Qué dice ahí el texto? Poderoso en sus palabras y obras. Claro, ¿y se acuerdan ustedes cuando Dios lo manda para que vaya con el faraón? ¿Cuál fue el argumento que presentó Moisés? Que no podía ¿Recuerdan hablar. eso? Exacto, Que dijo, era es que malo. no sé hablar. Y por eso Dios le pone a su hermano en lugar de boca. Y bueno, en este caso Moisés sería en lugar de Dios, ¿no? Él hacía los milagros y su hermano, ¿quién era su hermano? ¿Recuerdan? Aarón. 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 Aarón era la boca de Moisés y Moisés la hacía de Dios, ¿no? Entonces,
Cuando nosotros, esto es interesante porque no lo vamos a encontrar en otra parte de la Biblia, por eso cuando Dios le da la orden a Moisés, Dios sabe que le está encomendando y sabe que Moisés es capaz de hacerlo, pero había algo de su pasado a lo que tenía miedo y en realidad lo que Moisés temía era las leyes de Egipto, porque si ustedes recuerdan, cuando él sale de Egipto había matado a un egipcio. Y por lo tanto, cuando Dios le dice tienes que regresar a Egipto, Moisés se tiene que confrontar con su pasado. Y eso es algo interesante porque vemos cómo muchas veces Dios también cuando nos llama nos va a hacer que enfrentemos situaciones de nuestro pasado que no queremos traer al presente o que no queremos recordar y que va a ser una lucha con el que más batalló Dios para que fuera a hacer lo que le enviaba fue precisamente con Moisés. Si recordamos un poquito en Éxodo, en el capítulo a partir del capítulo 3, cuando Dios lo llama, veremos que pone tantas evasivas como son posibles y Dios finalmente hace que Moisés vaya a lo que le está enviando y el otro personaje también que nosotros podemos recordar en la misma situación, aunque con menos evasivas, fue precisamente Jeremías, que Jeremías le dice a Dios pues que era niño y bueno, creyó que Dios le iba a tener consideración y es que es niño, entonces pobre niño no sabe, pero bueno, Dios nos conoce, Dios sabe de qué somos capaces y es Esteban el que nos va a declarar esto tan importante, esta revelación de que Moisés tuvo una enseñanza privilegiada por haber sido hijo de la hija del faraón, por lo tanto era nieto del faraón y en ese sentido, pues fue una educación muy privilegiada. Dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y además dice era poderoso en sus palabras y también en sus obras. Entonces, cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, cuando Dios lo llama, vemos cómo Abraham va a presentar muchas evasivas, empezando, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 3, dice la respuesta de Moisés cuando Dios lo llama, el llamado es en el 3, versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Primera evasiva de Moisés, versículo 11. La respuesta es, dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa es la primera. Dios vuelve a hablar con él. Y bueno, lo pueden leer con calma. La segunda evasiva dice en el versículo 2, versículo 13, he aquí que llego, yo, Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y bueno, ahí ya está pensando para el pueblo. Y si nosotros recordamos, el pueblo no ni siquiera cuestionó eso. Pero bueno, Moisés lo pone también como una traba y de alguna forma también resistiéndose al llamado de Dios. La tercera es en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Tercera evasiva. Entonces dice, ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Luego en el 4, versículo 10, vuelve a decir, dice, ay Señor, nunca he sido hombre de qué? De fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla. Y además dice, torpe de qué? Torpe de lengua. ¿Y qué dice acá la Biblia? Era Moisés, dice, poderoso en sus palabras y también en sus obras. Entonces, cuando Dios nos manda a hacer algo, Dios sabe por qué nos lo encomienda y por supuesto que no podremos nosotros resistir al llamado. Ahí sí que concuerdo completamente con lo que decía Fabián, ¿no? El llamado irresistible también lo vemos aquí en el caso de Moisés a un llamado para libertar a su pueblo, pero también el llamado con respecto a la salvación, porque el que elige es Dios y bueno, nadie podrá resistir a ese llamado de Dios porque es algo firme. Lo mismo también lo podemos ver en el caso
de Jeremías, en el caso también de el mismo, eh, el mismo Saulo de Tarso, que fue más dócil, a diferencia de Moisés. Pero bueno, vemos ahí cómo se resistió. Ni Elías lo hizo, nadie, solamente lo hizo Moisés. Y finalmente Dios le dice a Moisés que bueno, él iría, aunque no hablaría, él únicamente se va a dedicar a hacer los milagros y su hermano va a ser la boca de Moisés. En el capítulo 4 precisamente es cuando le vuelve a decir, dice y vuelve a decir Moisés, la quinta vez que pretende evadir, dice, y él dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y dice, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y bueno, es la forma en la que finalmente Moisés accede, pero no va a resistir en este caso a la encomienda de Dios, sino que lo tiene que hacer. Por eso es interesante que es Esteban el que nos presenta este aspecto diciendo que era poderoso en palabras y también en obras. Así que bueno, en ese sentido, si alguien de por aquí está también batallando con respecto a un ministerio que Dios le ha encomendado, pues creo que el resultado va a ser el mismo. No podremos nosotros resistir al llamado del Señor. Y bueno, como decía el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad cuando habla de predicar el evangelio. Y bueno, eh, nosotros debemos de aprender también de estos hombres y mujeres de fe, pues bueno, lo que pasó también en sus vidas y cómo también Dios los usó de una forma poderosa. Por eso continúa el discurso y dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y bueno, este también es uno de las razones por las cuales también Moisés presentó pues muchas evasivas a Dios, porque sabía que tenía que enfrentar también la ley de los egipcios y por supuesto que su pasado lo tenía cautivo, lo tenía muy presente y por esta razón también era en el fondo la, la, la principal causa por la que también estaba resistiendo a ese llamado de parte de Dios. Entonces, eh, él lo tiene que enfrentar mediante la fe, lo tiene que enfrentar con la confianza en las promesas del Señor y de esa manera salir también de algo que lo estancaba y que le impedía seguir creciendo y llevar a cabo también el plan de Dios para su vida. Por eso dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido
y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vidas que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Y bueno, aquí es donde, después de este recuento que hace Esteban, viene la confrontación. Y esto es lo que no les va a gustar, por supuesto. Dice, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y bueno, aquí viene la referencia, dice, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y bueno, aquí sigue todavía, el cual recibió a su vez, dice, por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Bueno, hasta aquí cierra. Y, igual también como estuvo Abraham José, aquí es Moisés Josué. Josué como sucesor, pero no habla mucho de Josué, más que el versículo 45 dice cómo Josué es el que hace tomar posesión de la tierra de los gentiles, y también dice, Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Entonces, aquí la segunda etapa cierra con Moisés y empezamos entonces lo que sería la tercera etapa, del pueblo ya establecido, pero sería propiamente el personaje principal, David, aunque también se enuncia la participación de Josué. Y bueno, sabemos que es el que va a llevarles a la posesión de la tierra, de la tierra prometida. Y después vendrá también el otro personaje que es David, que estaríamos hablando de el año 1000 antes de Cristo. Entonces, aquí segunda parte del discurso, marcamos entonces desde lo que sería el versículo 20 hasta el versículo número 45. Marcamos el periodo que corresponde a Moisés y empezamos en el versículo número 46 con lo que es David, el rey David. Y bueno, aquí también es interesante porque estamos hablando de una época de monarquía y estamos hablando de lo que serían en los libros de la Biblia, el Pentateuco, los primeros 5 libros, y pasa también a lo que serían los libros históricos, que serían los 12, en los libros Josué, Jueces, Ruth. Después vienen los libros dobles, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, y luego Esdras, Nehemías y lo que sería Esther. Entonces aquí abarca ese periodo
y estos libros también, la parte preexílica, la parte del exilio y la posexílica. En este caso, los tres primeros libros históricos, Josué, Jueces, Josué, Jueces y Ruth. Los libros antes del exilio, los libros dobles, en donde entra también la época de la monarquía, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, y la parte del post-exilio, que sería Esdras, Nehemías y Esther. Entonces, aquí están comprendidos, por eso decíamos como el libro de Hechos nos permite una amplitud interesante en donde nosotros podemos considerar, ¿no?, estos periodos, estos personajes, y bueno, de manera sintetizada, Esteban lo está presentando también en este discurso. Y bueno, podríamos rescatar y sacar también muchos aspectos interesantes de esto que está presentando en su discurso, y por supuesto esto también demuestra, como dice el capítulo 6, que era una persona, dice, llena de, lleno de fe, y también dice lleno del Espíritu Santo. Tenía un dominio importantísimo acerca del conocimiento de la historia de lo que era el Antiguo Testamento. Y bueno, Dios lo usa para que sea el primero en poder presentar también un mensaje a los de su nación, y que bueno, va a ascender de su puesto de administrador o servidor a las mesas para ser el primer predicador o el primero que Dios va a utilizar para exhortar también a los de su nación, un llamado al arrepentimiento. Entonces, por eso decíamos que, bueno, no solamente es el hecho de conocer los libros del Nuevo Testamento, sino que también es importante que nosotros entendamos y vayamos también comprendiendo la historia, cómo se va desarrollando la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, de qué manera se concretan las profecías en el Mesías prometido, que es el Señor Jesús, el nacimiento de la iglesia primitiva, y después de qué forma la iglesia crece, se van dando necesidades de organización, como también de elección de personas que desempeñen ministerios específicos. Decíamos también cómo la importancia del desarrollo de los dones, cómo Dios capacita a la iglesia, y de esa manera también se van a ir supliendo necesidades propias que se van a ir dando en el crecimiento de la obra de Dios. Bien, entonces entramos a la parte de lo que sería el personaje David, 1000 años antes de Cristo, y bueno, aquí sería ya el pueblo establecido en esa tierra prometida, y en donde también, si ustedes recuerdan, el resto de las naciones ya tenían reyes, ellos vivían en una teocracia, pero también deciden tener un rey como el resto de las naciones. Y bueno, ahí, sin lugar a dudas, no podemos pasar por alto la participación de Samuel como ese fiel profeta que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. Y como, bueno, Dios le dice, hazle caso, si te piden rey, entonces dales rey, porque no te están desechando a ti, sino, dice, me están desechando a mí. Entonces, primer rey, ¿se acuerdan quién fue? A ver, Saúl, 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 después, David, 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 y el tercero, Salomón, Salomón, Salomón. Y después de Salomón, ¿qué pasó? la división del reino. División del reino, el reino del norte, el reino del sur, el reino, reyes que iban a ser fieles a Jehová y la otra parte no. Entonces, con Salomón se hace la división del reino, y veremos ahí cómo habían reyes que invitaban al pueblo a ir en pos de Jehová, o otros que de plano los desviaron y fueron en pos de la idolatría. Por lo tanto, hay un periodo de esclavitud y bueno, una constante, ¿no? Que nosotros podemos verla sobre todo en el libro de los jueces. Ahí también ese periodo no se menciona, pero bueno, hay algo cíclico, ¿no? En el libro de, de los jueces, en donde se levanta un libertador, ellos vuelven en pos de Jehová, y es algo cíclico. Caen en pecado, el pecado los lleva al sufrimiento, el sufrimiento a la súplica, y la súplica a la salvación, y ahí es donde van a entrar en la importancia de los jueces, ¿no? Como libertadores que estarán en
en ese ciclo, ¿no? De pecado, sufrimiento, súplica, salvación. Es una constante que se repite. Entonces, los libertadores son vistos aquí como salvadores, y de alguna manera lo que decía también Fabián, cómo podemos ver nosotros a Cristo, ¿no? En esos pasajes, en estos personajes, porque nos permiten también hacer ese vínculo, ¿no? De qué manera podemos ver a Cristo en Moisés, cómo podemos ver a Cristo en Josué y en estos pasajes, ¿no? Que apuntan hacia lo que sería el libertador, el Mesías prometido, el Salvador, y aquí solamente por un periodo determinado, un periodo también específico, no de manera universal como lo viene a hacer el Señor Jesús. Entonces, esa parte cíclica la podemos ver nosotros, sobre todo en el libro de los jueces, y bueno, eso es lo que ocurre también. Lo mismo va a suceder con los reyes del norte, los reyes del sur, que llevan al pueblo a ir en pos de Jehová o les apartan por completo de él. Entonces, entramos en esta etapa, versículo 46, el periodo con David. Dice, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Y recordemos también que dice la Biblia, fue un varón conforme al corazón de Dios, que es de él de quien se dijo. Y bueno, dice más, Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. Y aquí, bueno, lo que decíamos hace un momento, como Esteban les está mostrando, dice que ellos ni respetaban a Moisés, ni tampoco a la ley, y por otro lado también, con respecto al templo, que Dios no está limitado a un solo lugar. Algo que en la concepción judía, pues bueno, ellos tenían esa idea, ¿no? De que solamente el pueblo escogido eran ellos como nación, y que de alguna forma esto pues nada más era un privilegio para ellos. Sin embargo, olvidaban algo que Dios había dicho a Abraham, que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hay una apertura y hay también una declaración de una salvación universal que no solamente completaría o contemplaría a los judíos, sino también al resto de las naciones. Y bueno, ahí dice la referencia del profeta, dice en el versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. No hizo mi mano todas estas cosas, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y bueno, esta es otra parte que no les gusta, lo mismo que había dicho en el versículo desde el 37, cuando les confronta Esteban, y aquí también les dice directamente, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, en esta parte vemos cómo, bueno, lo que habla de David es bastante corto, y aquí en este caso también a quien haría referencia es las palabras del profeta, que sería el profeta Isaías, que 700 años antes de Cristo les exhorta también. Y en el caso también, de alguna manera, podríamos considerar después de el periodo de la deportación, cuando ellos también son deportados. Aquí está presente, sin lugar a dudas, también Daniel dentro de lo que él, les está mencionando Esteban, ¿no? Hace referencia al profeta Isaías, cuando les dice el profeta en el versículo 48, si bien el Altísimo dice, no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y bueno, al final también, cuando él señala de qué forma también dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces,
Esto es lo que va a encender también el coraje de estas personas y por la cual también van a decidir o deciden también matar a Esteban, lo apedrean, dice en el del 54 al final, ahí nosotros podemos ver de qué forma muere. Dice, oyendo estas cosas, eh, dice, enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo vuelve a decir como en el capítulo 6, dice, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y bueno, aquí lo que ya bien explicó también Fabián, de qué manera también Dios está eh, presente y bueno, no es ajeno a esto que está ocurriendo y cómo también la oración de Esteban hace que Dios tenga misericordia de este joven llamado Saulo, que aquí nos lo presenta y es interesante porque la Biblia nos va anticipando, ¿no? Como también en el caso de Esteban, dice que era hombre de fe y lleno del Espíritu Santo, se demuestra en el capítulo 7, lo mismo acá, hace una oración suplicando que no les tome en cuenta ese pecado, emulando a su Señor, y lo mismo que dijo el Señor Jesús en su primera palabra cuando menciona y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De esta forma también Esteban, cuando ora, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo mismo que hace el Señor Jesús también cuando muere en la cruz del Calvario, empieza orando y termina en oración. La primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces aquí dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice, durmió. Entonces, bueno, aquí vemos lo que sería el ciclo de este discurso, incluso también el regreso de los judíos, no se quedaron en la deportación, de lo cual nos habla Daniel, sino también el regreso de cada uno de ellos, que bueno, esto sería ya después en el caso de Daniel el 600 y el regreso también a partir del 500 antes de Cristo. Entonces, cierra su discurso de esta forma y nos presenta también pues una síntesis maravillosa de la historia del pueblo de Dios hasta el mismo Señor Jesucristo, ¿no? De qué manera dice Esteban, los acusa, fueron, dice, los que le entregaron y también dice los que mataron al Señor Jesús. Y bueno, por esta razón es que dice, se enfurecen y además dice, crujen los dientes y bueno, van a arremeter contra Esteban, que será el primer mártir. Bueno, entonces aquí vemos cómo Esteban muestra su confianza en el Señor, en su oración, y por otro lado también, pues sigue el ejemplo de su maestro, mostrando también perdón hacia los perseguidores. En este caso, pues también algo muy importante, porque bueno, no fue una muerte agradable, sino en este caso vemos cómo también la muerte es una muerte pues dura, difícil o incluso una muerte trágica, ¿no? La forma en la que Esteban es apedreado y bueno, así pierde la vida. Pero sabiendo que pues su vida no está perdida y bueno, de esta forma también siguiendo el ejemplo de su Señor, del Señor Jesucristo. Y bueno, de esa manera entonces, dice al final, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto, dice, durmió. Sí, sabemos que su vida está también guardada y como dice en Apocalipsis, con ello cerraría, menciona en Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 6. Es parte de estos que claman, dice, pidiendo también
eh, que el Señor vengue, dice, la sangre de los moradores que están en la tierra. En el capítulo 6, versículo 9, cuando habla del quinto sello de los mártires, aquí también entra Esteban del versículo 9 hasta el versículo 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, dentro de esta lista, pues está también el mismo Esteban y dice lo que piden es ¿hasta cuándo, Señor? En el versículo número 10, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, siempre que muere alguien por causa de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, pues es algo que no queda impune. Dios juzga también a esa nación. Ciertamente, como menciona en el discurso Esteban, van a sufrir y van a vivir esclavizados, pero dice, Dios vengará a su pueblo de ese país. Y vemos cómo muchos países que se han levantado incluso contra el pueblo de Dios, pues no les ha ido bien porque sigue vigente también lo que Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Así que esto sigue vigente y bueno, cualquiera que se levanta así contra el pueblo de Dios, pues vemos que son imperios, países que no les ha ido bien y que bueno, Dios venga también de esa manera, venga a su pueblo, venga a los suyos. Solamente como, como referencia, no sé si ustedes recuerdan, fue Hugo Chávez cuando en sus discursos que decía que desde sus entrañas maldecía al pueblo de Israel, pues desde sus entrañas se consumió de cáncer. Entonces, él se pronuncia en contra del pueblo de Dios y después también arrepentido, bendecía al pueblo de Israel. Pero bueno, ya había dicho lo que había dicho y desde sus entrañas el cáncer se lo consumió, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy reciente de alguien que se pronunció en contra del pueblo de Dios y que bueno, lo que dice la escritura es algo también que sigue vigente, ¿no? Dios sigue peleando por su pueblo, por su iglesia, y lo mismo también Saulo cuando lo veremos más adelante, se levanta contra la iglesia, el mismo Señor es el que le va a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y bueno, vemos cómo de esa manera el Señor venga también, venga a su iglesia, y bueno, sigue siendo también algo vigente y algo actual. Bien, entonces, con esto no sé si tengan ustedes alguna comentario, alguna pregunta, y me gustaría, Fabián, si lo que hiciste nos lo compartes también para que lo tengan los demás. Y bueno, creo que fue un gran Profesor, aporte viéndolo así. Sí, la soberanía de profesor, Dios. Sí, adelante. ¿Quién? ¿Miguel? Sí, sí, adelante, Miguel. tengo una pregunta. O sea, Sí, lo que pasó con Hugo Chávez, ¿no? O sea, porque nosotros, obviamente, al estar en un contexto latino, donde como quien dice el dispensacionalismo es prácticamente la escatología dominante acá en Latinoamérica, durante mucho tiempo se pensó que eso era como por así decirlo, eh, un cumplimiento o algo que tenía que ver con lo que Dios le había prometido a Abraham en Génesis 12. Desde un punto de vista pactual reformado, ¿lo podríamos ver de esa misma manera o, o no? creo que sí, porque es algo vigente. Lo mismo también hacia la iglesia que es perseguida, y aun cuando los cristianos murieran a manos de sus exactores, como dice en el libro de Éxodo, es algo que no queda impune.
pareciera ser que Dios no hace nada, pero Dios siempre interviene porque veíamos que Dios es el Dios de la historia, el Dios soberano, el Dios que se hace presente, no es ajeno a lo que está pasando. Y por supuesto, también dice la Escritura, ¿no? De toda palabra ociosa, vamos a dar cuenta al Señor. Entonces, eh, sigue algo como algo vigente, algo que no ha pasado. Incluso, como dice la misma Escritura, no, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, aquí lo interesante también es que fue algo inmediato, ¿no? Una vez que se pronuncia en contra de, al poco tiempo también se le detecta ese problema. Y bueno, eso fue lo que desencadena la muerte de Hugo Chávez, aunque después él se retracta, pero bueno, ya lo que dijo, pues ya era también algo que era del dominio público, ¿no? Y por supuesto, algo que no es ajeno a Dios también. Claro. Y no, eh, bueno, de los demás sí están Mario, Igor, Arsenio, Pablo, mi hermana Evangelina, hace rato la vi también. Interesante, pastor, el discurso de Esteban porque está trayendo a la memoria ellos lo que hicieron los profetas, pues, o sea que los antepasados, cómo le mataron, no querían Ujú, aceptar la verdad y él está diciendo la verdad, ellos, entonces está dispuesto también a enfrentar ese y como dice acá, la verdad duele, porque la verdad está ujú, diciendo a ellos que ellos no, se opusieron nuevamente a la verdad y no quiere claro. aceptar no quiere aceptar lo que Esteban están diciendo a ellos. Sí, y de hecho, siempre que hablemos así, pues bueno, habrá a quien no le guste. La palabra de Dios siempre pues va a redarguir y a veces en la misma iglesia esto va a suceder. Si les hablamos bonito a los hermanos, nos van a tener en un pedestal, pero cuando les exhortemos y les hablemos en nombre de Dios, pues esperemos estas reacciones, ¿no? A alguien no le va a gustar, pero bueno, no estamos para complacer, sino más bien para ser fieles a la declaración de la palabra de Dios. Y si no les gusta, ni modo, tenemos que mantenernos nosotros firmes. Y no se trata de ofender, sino se trata de exhortar, porque hemos de pugnar por la santidad de la iglesia. Y lo mismo va a pasar en la familia, ¿sí? Cristo por eso decía, no hay profeta, profeta en su tierra, ¿no? Porque sus mismos hermanos estaban en contra de Jesús y le decían el hijo del carpintero. ¿Y cómo es posible que el hijo del carpintero nos diga estas cosas, no? Entonces, después vemos cómo de sus hermanos está Jacobo, se convierte, y el otro también es Santiago, ¿no? Santiago, ¿o quién era el otro? Jacobo es uno de ellos, y bueno, que sería el mismo Santiago, Jacobo, y creo que Judas, hermano de Jesús, que es el que escribe también. Entonces, ellos después se convierten, pero la mayoría de sus hermanos, porque tuvo hermanos y hermanas, pues también seguramente que se pronunciaban en contra de su hermano, ¿no? Lo veían como el hijo también de José y María, pero no como el Mesías. Entonces, esto mismo lo pasó el mismo Señor Jesús en su familia y por eso dice nadie es profeta en su tierra. ¿Sí? Cuando a veces se exhorta con la palabra y a la gente no le gusta, pues esperemos también esta reacción, pero hemos de mantenernos también firmes y fieles a la palabra de Dios. Decía Carlos Cadón Spurgeon, si la palabra de Dios eh, duele, no la suavicemos nosotros. O sea, hay que predicarla como es la palabra de Dios. Y por supuesto que es para nosotros en primer lugar. Y lo mismo para nuestra audiencia que tengamos y mantenernos con esa fidelidad a lo que dice el texto, lo que dice la palabra del Señor. Sí, entonces esto lo vemos también en el caso de Esteban y que bueno, no les gustó y por esta razón dice que arremetieron contra Esteban y fue la razón por la que lo apedrearon también. Sí, entonces, bueno, eh, con esto terminamos la conclusión también de Fabián
Dice, hablando del capítulo 7, bueno, en esa perspectiva reformada, Dios usa la historia, los acontecimientos, el sufrimiento, la persecución para el avance de su plan de redención y, por supuesto, dice centrado en la obra del Señor Jesucristo. Aquí Dios se glorifica, así que bueno, incluso en situaciones de muerte donde podríamos decir, no, ¿dónde está Dios? Pues Dios no está ajeno. La sangre de sus siervos será también parte de los que claman pidiendo la venganza del Señor sobre los que moran en la tierra, ¿no? Entonces, nuestra vida, cuando de esa manera nos es quitada por causa del testimonio y de la palabra de Dios, no termina allí. Nuestra vida continúa, está asegurada en Cristo y como decía Pablo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que enfrentar algún grado de persecución de esta naturaleza, aquí sí que es una pregunta interesante. ¿Qué haríamos nosotros al respecto? ¿Sí? ¿Nos retractaríamos, como también le preguntaron a los reformadores, al mismo Lutero? ¿Sí? ¿O nos mantendríamos con esa fidelidad y firmeza en nuestra fe? Entonces, esto es algo que también nos deja la experiencia misma de Esteban y debemos de ser fieles al Señor, como dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. Bien, entonces, no sé si hay algún comentario por parte de ustedes. Así, de manera puntual, mi hermana Evangelina, después Pablo, Miguel, Igor, Arsenio y Mario. Mi hermano Sergio también, si quiere aportar algo. Y muy bien, felicidades, Fabián, gracias por lo que nos compartiste y pues es un descubrimiento interesante también vinculándolo con estos puntos también calvinistas así llamados. Sí, adelante. Oh, profe, una cosa que me gustaría decir es que muchas veces nosotros ni llegamos a 1% de esta coraje en la predicación del evangelio, de la coraje. Por ejemplo, tenemos miedo de un no, simplemente de un no, de un rechazo en una plaza, algo así. Entonces, es algo que es para nos hacer refletir a dónde estamos poniendo nuestra esperanza, nuestra coraje, cómo estamos poniendo nuestra coraje en relación a cómo vemos a este mundo mismo. Entonces, algo que yo intento refletir también y espero que cuando llegue el día de la persecución, yo esté como Esteban, confiante y que no retroceda, ¿sí? En mis posiciones, en mis creencias. Y espero que todos sigan así también. Amén. Que así estemos con esa firmeza en el Señor. Bien, ¿quién más? Mi hermana Evangelina. Sí, o sea, me hizo meditar con respecto a que las cosas, lo que puede provocar la palabra, ¿no? La palabra de Dios expuesta puede producir arrepentimiento y fe, o puede producir lo que produjo en estos sumos sacerdotes y sacerdotes, ¿no? Claro, Ira, enojo, pero lo único que debemos hacer es exponer la verdad y la obra es del Espíritu. Puede haber arrepentimiento feo, puede haber ira y enojo, ¿no? sí, exactamente. No esperar nada más los aplausos, sino también esto cuando se confronta con el pecado. Muy bien. Pablo, Ahí estaba difícil de encontrar el botón. Sí, bueno, destacar un poco lo que Igor comentó, es algo que a mí siempre me impacta mucho, la valentía. Claramente esta situación nosotros la leemos de manera rápida, es un pasaje corto, pero seguramente hay tensiones que nosotros no sabemos que sucedieron, entonces él tuvo que ver, no sabemos también en cuánto tiempo pasó. Seguramente para todos fue rápido, pero la valentía y el coraje que él tuvo que tener para mantenerse firme y es claro, una obra del espíritu, ¿no? Del espíritu. Es también para reflexionar un poco sobre, bueno, los resultados, como dice
mi hermana Evangelina. No siempre serán como nosotros queremos, pero sí podemos tener la certeza, la seguridad de que la voluntad de Dios se va a cumplir independientemente de la situación. Puede ser algo tremendamente triste y devastador, como lo que sucedió aquí. Puede ser otra cosa, pero creo que el gozo de predicar el Evangelio y la palabra de Dios nos tiene que motivar y sustentar siempre. Así que, bueno, sí, son esas cosas que más me han quedado. Muy bien, gracias. Falta Mario y mi hermano Sergio. Miguel. Bueno, Miguel hace un momento preguntó. Bueno, eh, no, reafirmar lo que mis hermanos dijeron, ¿no? Principalmente al respecto del coraje de Esteban, de predicar el evangelio, palabras duras, a gente tan poderosa en aquella época. Hay una frase, pero sabemos que la verdad es inevitablemente dura, ¿no? La palabra es dura. Hay una frase de San Agustín, Agustín de Hipona, que dice, heriste mi corazón con tu palabra y te amé. Entonces, parte del Evangelio es justamente esto, herir nuestro corazón, porque solo así nosotros podemos amar a Dios, ¿no? Es parte. Este confronta al pecado, este confronta a quienes somos, a nuestro ego, a nuestro corazón. Entonces, es esta palabra que Esteban predica a aquellos hombres, también fue predicada a él en algún momento, y es esto lo que le motivó también, ¿no? Este amor Ujú, a Dios. claro. ¿Cuál es la frase? ¿La puedes repetir, por favor? Heriste mi corazón con tu palabra y te amé. Ah, heriste mi corazón con tu palabra y te amé. Ok, muy bien. Mi hermano Sergio. Sí, pastor. Bueno, a mí lo que me llama mucho siempre me llamó mucho la atención es cómo se resiste el Espíritu Santo, ¿no? Cómo hay una capacidad, o sea, el discurso de Esteban los lleva a ellos a mostrarle que es el pueblo de Dios. O sea, ustedes son del Ujú, pueblo de Dios, ustedes tienen la palabra, eran los creyentes de ese momento, digamos, no en Cristo justamente, pero eran los creyentes en Dios, era su pueblo, y lo resistían al Espíritu Santo, lo resistieron. Y es lo que yo digo, la misericordia que Dios tiene realmente con nosotros, que ha tenido con cada uno de nosotros, es impresionante, ¿no? Realmente que haya llegado esta gracia a nuestras vidas y que no, y que el Señor siga teniendo misericordia para que justamente no nos volvamos en algún momento de esta manera, ¿no? De endurecer, que se endurezca nuestro corazón. Por eso, gracias a Dios que podemos perseverar en la fe por Él, ¿no? Pero a mí eso me llama la atención. Él le puso todo mostrándole, ustedes son el pueblo, ustedes son los que hablan de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos, y sin embargo resisten al Espíritu Santo, lo resisten. Son los portadores de la palabra, son los que tienen la palabra, son los que tienen la Biblia, tienen todo y lo resisten. Y Dios nos libra a todos nosotros de eso, ¿no? De que podamos fielmente predicar de la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor, y, y de que solamente en Cristo tenemos salvación. claro. No, y también a veces eso pasa cuando somos ya cristianos de años. Lo mismo que el pueblo de Israel. Nuestro corazón se endurece y nos Ah, creemos los escogidos y nos envanecemos y ahí dejamos voy. de arrepentirnos. El arrepentimiento debe ser algo constante en nuestras vidas, porque siempre ofendemos al Señor en palabras, pensamientos y hechos. Entonces, se endurece el corazón Ah, y nos ofende, ¿no? Cuando más bien la actitud debió ser de una actitud de contrición, pero todo lo contrario, se levantan o arremeten contra Esteban y de esa manera tratan de callar. Bueno, lo callaron, de hecho, lo pero que- no al Espíritu Santo, como que dice mi hermano. no nos convirtamos en perseguidores, Sí, sino exactamente. que seamos de los perseguidos, ¿eh? En todo caso. Sí, exacto. Muy bien, mi hermano. ¿Y quién falta? Ya está Igor. Miguel, comentario final.
No, nada que añadir por ahora. Ok, muy bien. Pues bueno, entonces, no sé si alguien quiera, ya para terminar, este, vaya a decir los libros, Biblioteca Sacra, para de los que no lo han hecho. Yo quiero decir, A, pues la a ver, casa, Arsenio, adelante, adelante. intentaré decir todo ya. Muy bien. Bueno, eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Edra, Nehemías, Esther, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentación, Ocasiones. Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdía, Joná, Miquea, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicense, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Muy bien, felicidades. Ya los 66 libros, Arsenio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que no lo haya dicho todavía? Creo que falto yo, ¿no, profesor? Que dice el Adelante, adelante. primer testamento y Antiguo Testamento y Nuevo Testamento separados. Dale, lo intentaré. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. José, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas. Esdras, Nehemías y Esther. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares. Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, primera, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda a Pedro, primera y segunda y tercera Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien, felicidades también, Pablo. Qué bueno. Ok, entonces, los que falten, igual en las siguientes sesiones lo pueden hacer y los vayan repasando. Y bueno, esperamos que esto también les ayude mucho para la localización de los libros de la Biblia. Bien, entonces nada más tomo lo que es la asistencia para ya terminar con ello. Y aquí está, ahí está. Entonces, a ver, y se ve, ok, sí está Miguel, Pablo también, Sí, ¿verdad, pastor. Pablo? Sí, ok, Mario Silva también, Pastor Sergio, está Pedro, ¿no estaba Pedro Maya? ¿Él está en línea o? Creo que se dio de baja, ¿no, Pastor Mauricio? Ah, sí, ok, bueno, ¿De entonces, de quién estamos hablando? Pedro Maya, Sí, eso sí le baja, sí. ok, está Arsenio, Fabián, y bueno, tuvo ahí ahorita lo apunto, está Andrés, sí. Andrés estuvo, bueno, sí estuvo, Estuvo gran parte, sale más temprano por trabajo, después visualiza. sí, ok, Andrés, Sergio, Horacio no estaba, Mario tampoco, Mario Mario es Leguizamón, offline.
Ese Sergio no está más, el Sergio Horacio. ¿Él no está? ¿Cuál Sergio? ¿Eran dos Sergio o uno solo? ¿Está Sergio Horacio Beltrán? Ese pasó Sergio, ese. No, porque arriba está el pastor. Ah, no, ese no está más entonces. Ese no está más. El Beltrán no está más. Ok, él ya no estaba. No. Ok, entonces Mario, sí sigue Mario Mario sigue, sí, Leguizamo. sigue siendo offline. Ok, entonces aquí ponemos en línea. El otro es Igor, sí está. Ah, Está hermana Evangelina. Islena no, Está no sigue Islena, no. más. No sigue más Ok, tampoco. ella tampoco. Bien. Entonces, bueno, ya serían todos. Y ahorita registro ya el que participó y sería Arsenio y Pablo para la Biblioteca Sacra. Bien, pues entonces, bueno, en la siguiente no sé si alguien quiere, quien no ha participado y quisiera Yo participar. puedo, Ya entramos al capítulo 8 y sería la segunda parte de Judea y Samaria. yo puedo, ¿Quién profesor. dijo? ¿Mario? Mario Silva. Muy bien, Mario. Entonces, tú te preparas para la introducción en la siguiente clase Ok, y capítulo 8, ya ¿no? empezamos. Sí, Ok, capítulo 8, la segunda parte, Judea y Samaria. Sí, y en el capítulo 9 entramos con lo que sería eh, la conversión de Saulo, el apóstol Pablo. Bien, entonces, si no hay más, no sé si hay alguna indicación, mi hermano Mauricio. Con esto terminamos y gracias por su asistencia, su participación. No, profesor, está todo bien. Muchísimas gracias por tu Muy bien. tiempo y dedicación también. No, al contrario. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Saludos a todos, que descansen. Gracias, Bendiciones a Gracias, hermano. todos. Buenas profesor. noches, Muchas profesor. gracias. Buenas noches a todos. Próxima. Igualmente. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao.